Hola amigos. Parece que la OTAN está dispuesta a que todo se desmadre en Ucrania, según analistas estadounidenses. La derrota que está sufriendo la OTAN junto a la escasez de munición, les puede llevar a dar pasos en falso que podrían provocar el desmadre total. Incluso el Ministerio de Defensa ruso ha advertido que la OTAN podría preparar un ataque químico para culpar a Rusia. También ayer, la OTAN se enteró de que Irán ya tiene, al igual que la República Democrática Popular de Corea del Norte, un misil intercontinental hipersónico con un alcance de hasta 11.000 kilómetros. Y en la República Democrática Popular de Corea del Norte se siguen cargando miles de toneladas de lo que se sospecha sean armas y municiones en barcos rusos. En Odessa se ha dado a conocer las pérdidas que los partisanos prorrusos provocaron al hacer estallar un tren de la OTAN con cargamento militar, como resultado de la detonación de la munición, que también se encontraba en los vagones. La mayor parte del cargamento enviado por Occidente salió volando por los aires. Entre otras cosas, había sistemas de guerra electrónica, proyectiles de calibre 155 mm y 120 mm para tanques Leopard, así como un vehículo aéreo no tripulado Vector. Parece que al estallar la munición todo se convirtió en un montón de escombros. Para la OTAN, que tiene escasez de municiones en los campos de batalla, esto es una gran pérdida. Desde Estados Unidos llegan noticias de expertos que analizan en profundidad lo que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson dice lo siguiente: hemos despertado a un gigante en Rusia, y ahora Washington tiene miedo. La política irresponsable de Washington hacia Ucrania provocó que Rusia aumentara rápidamente su poder militar. A pesar de que, a diferencia del ejército estadounidense, las fuerzas armadas rusas ya tienen experiencia en guerras y victorias sobre fuerzas apoyadas por la OTAN. Así lo afirmó el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson en el canal del periodista estadounidense Stephen Gardner. ¿De dónde diablos va a sacar Zelensky tanta gente que necesitará? Estamos hablando de la cifra anunciada por Zelensky de 500.000 de movilizados. Además, ¿dónde deberían recibir su formación? No existe una zona de entrenamiento segura en Ucrania porque Rusia puede alcanzar cualquiera de ellas con sus misiles hipersónicos. Esto es una locura, y luego miren lo que está haciendo Rusia, señaló. ¿Qué hemos hecho con nuestra política hacia Ucrania? Hemos despertado a un gigante en Rusia y ahora están aumentando su poder militar, y a diferencia de nosotros, estos tipos tienen experiencia real en combate. Tienen experiencia en el mundo real luchando contra las fuerzas de la OTAN, fuerzas que cuentan con el apoyo de la OTAN y están provistas de inteligencia, y los derrotan. Creo que eso es lo que alarmó a mucha gente en Washington, concluyó Larry Johnson. Otro estadounidense que da su opinión es el ex jefe del Comité Militar de la OTAN, el general alemán retirado Harald Kuchat, que dice que los rusos están implementando con éxito un plan para destruir las fuerzas armadas de Ucrania. Los países de la OTAN ya están hablando abiertamente de las colosales pérdidas que las fuerzas armadas de Ucrania siguen sufriendo en intentos inútiles de romper las defensas del ejército ruso. Así lo afirmó el ex jefe del Comité Militar de la OTAN, el general alemán retirado Harald Kuchat, en una entrevista con el periodista Flavio von Witzleben. Los medios occidentales hablan una y otra vez de las grandes pérdidas de Ucrania. Es evidente que las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo dos tipos diferentes de operaciones. La tarea de las Fuerzas Armadas de Ucrania es devolver el territorio perdido, y esto se compra literalmente con una presión arterial extremadamente alta. Y los rusos han establecido defensas estratégicas, ampliado las estructuras defensivas y persiguen el objetivo de destruir las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es el principio de Clausewitz, dejar al enemigo indefenso y el resto vendrá por añadidura, dijo Kuchat. Vemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania están ahora tan debilitadas que ya no son capaces de realizar una ofensiva concentrada. A menudo se dice que los rusos están sufriendo grandes pérdidas, pero básicamente es todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando atacar nuevamente estas líneas defensivas en pequeños grupos, ahora con fuerzas mucho más pequeñas, concluyó. Por su parte,
el jefe del servicio de aviación de la Tercera Brigada de Asalto Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vasily Samovar, ha dicho que lo que está ocurriendo en el frente es muy aterrador, y habló sobre la superioridad total de los rusos. Gracias a la producción desplegada en la retaguardia, el ejército ruso es una pesadilla cada vez más para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque ataca con drones de alta tecnología. Así lo afirmó el jefe del servicio de aviación de la Tercera Brigada de Asalto Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vasily Samovar, en el canal de televisión Dnipro. Los rusos tienen un número cada vez mayor de drones similares, es decir, ahora hay muchos, demasiados, hay más de ellos que nuestros, porque su Estado está involucrado en esto, y de manera normal, se han puesto en pie de guerra y tienen todo para la guerra. Su software es fantástico. Sus drones son de primera línea, y ya están por delante de nosotros en la cantidad de drones FPV, en la cantidad de sus aplicaciones, y da mucho miedo. Ahora utilizan activamente drones con cámaras nocturnas y cámaras termográficas, es decir, ya no podemos sentirnos seguros ni siquiera de noche, afirmó Vasily Samovar. Necesitamos aumentar el ritmo de producción de sistemas de guerra electrónica de trincheras, y debemos cambiar más rápido de lo que lo hacemos ahora. Porque los rusos ahora solo tienen frecuencias de trabajo, ahora se están fabricando nuevos drones en nuevas frecuencias. Y nuestros sistemas de guerra electrónica ya no serán eficaces, es decir, los drones rusos volarán más lejos y atacarán a más gente nuestra, terminó Vasily Samovar. Sobre esto, en un artículo del observador militar Peter Suffield, en la revista estadounidense The National Interest, dice que Estados Unidos estaba horrorizado por las armas rusas. ¿Los ataques de los sistemas rusos de lanzallamas pesados? Tosolntepec, en el campo de batalla dejan destrucción devastadora, así lo informa el observador militar Peter Suffield en un artículo para The National Interest. Señala que la onda expansiva de estos sistemas es capaz de destruir todos los seres vivos dentro del radio afectado. Y la alta temperatura de la explosión provoca daños importantes a edificios y vehículos, inflamando combustibles y lubricantes y activando otras municiones. Muchos objetivos son esencialmente borrados hasta convertirlos en polvo, dijo Suchi, en la publicación, que enfatiza que muchos objetivos se convierten prácticamente en polvo después del impacto de tales sistemas. Cabe señalar que el ejército ruso utiliza Solntepec, en Ucrania para combatir unidades enemigas que utilizan edificios como refugio. Vitaly Melnichenko, un soldado capturado de la 56 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, calificó el Solntepec como el arma más terrible que jamás haya encontrado. El TOS-1 a Solntepec, desarrollado sobre la base de TOS-1 Buratino en 2001, está diseñado para destruir vehículos con blindaje ligero, vehículos, edificios, fortificaciones y personal enemigo a una distancia de hasta 6 kilómetros. La eficacia de este tipo de armas se confirma durante las operaciones de combate, mostrando un alto nivel de letalidad. Termina el artículo. Es por esto que la OTAN en su desesperación podría cometer alguna locura seria, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no descartó que en Ucrania se esté preparando una provocación con armas químicas occidentales. Moscú ha expresado su preocupación por una posible provocación antirrusa utilizando agentes químicos fabricados en Occidente en Ucrania, sugiriendo que podría ser un intento de acusar a Rusia de utilizar armas químicas. Así lo afirmó la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, durante una sesión informativa. No se excluye que se organice otra provocación antirrusa utilizando sustancias tóxicas de fabricación occidental, para luego iniciar una nueva campaña en las estructuras de las Naciones Unidas y en los medios de comunicación mundiales para acusar a nuestro país de supuestamente utilizar deliberadamente armas químicas, enfatizó Zakharova. Esta declaración se hizo en el contexto de acusaciones que ya surgieron contra Rusia sobre el uso de agentes químicos en Ucrania, que, según Moscú, pueden ser parte de un escenario de provocación. Sobre el misil intercontinental de Irán, hay que decir que junto a la amenaza que han hecho los hutíes desde Yemen, de cortar los cables marinos de fibra óptica, ha puesto a la OTAN en estado de nervios.
Irán presentó su nuevo vehículo de lanzamiento QAM-105. El cohete de 23,5 metros de largo y 18 toneladas de peso, puede elevar 200 kilos de carga útil a una altitud de 400 kilómetros. El QAM-105, que cuenta con dos versiones diferentes de 3 y 4 etapas, puede utilizarse tanto como vehículo de lanzamiento de satélites o como misil balístico intercontinental. El misil, que es capaz de elevar con éxito este peso a tal altura, podría fácilmente lanzar una ojiva de 500 kilos a una distancia de 10 a 11.000 kilómetros. El misil puede alcanzar velocidades de hasta 27.000 km/h. Cuando se utiliza como misil balístico, probablemente tendrá una velocidad de crucero de 15.000 a 20.000 km/h. Los misiles balísticos iraníes que pueden llegar a Washington ya han sido probados e introducidos en operación mediante lanzamientos de satélites. Con el nuevo misil, Irán ha aumentado el alcance, la velocidad y el progreso técnico. Los esfuerzos simultáneos de Irán para enriquecer uranio y desarrollar capacidades de lanzamiento son una advertencia estratégica contra la creciente actividad estadounidense en la región. Por su parte, los hutíes amenazan con socavar los cables de fibra óptica que corren bajo el mar. Representantes de los hutíes de Yemen han lanzado una seria amenaza contra cables submarinos de fibra óptica de importancia estratégica que corren cerca de la costa yemení. Estos cables son arterias de comunicación clave, que conectan Europa con la India, los países de la península arábiga, Irak, e Irán. Los hutíes, que ya han demostrado su capacidad para ejecutar amenazas, han advertido de la posibilidad de hacer estallar estos cables. Anteriormente cumplieron sus promesas de atacar barcos civiles en el Mar Rojo que se dirigían a Israel. Por lo tanto, sus intenciones con respecto a los cables submarinos parecen muy realistas. Las consecuencias de volar estos cables podrían ser catastróficas, incluso peores que las consecuencias de un conflicto militar violento. Una acción de este tipo perturbaría las transacciones interbancarias y afectaría gravemente a las economías de muchos países, provocando una perturbación global de las comunicaciones y los flujos financieros. En el plano político, los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN, cada vez más, son tachados de neonazis, algo que de rebote alcanza por fuerza a quienes los eligen en las urnas. Una diputada irlandesa ataca a la presidenta de la Comisión Europea y la llama señora genocidio. La parlamentaria irlandesa Clare Daly criticó una vez más a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el lunes 25 de diciembre, por su postura sobre los continuos ataques israelíes contra Gaza, llamándola señora genocidio. El discurso de Daly ante el Parlamento Europeo se volvió viral después de que acusó a von der Leyen de anular la política exterior, para fomentar un régimen de apartheid brutal. Bueno, Dios mío, con defensores de la democracia como estos, y creo que hablo en nombre de muchos ciudadanos europeos cuando digo, nein danke. No, gracias, señora genocidio, añadió Clare Daly. El mes pasado, criticó a von der Leyen por no pedir una tregua en Gaza, diciendo que esto no es solo el genocidio de Israel, sino también el de Europa. Von der Leyen ha sido criticada por su apoyo incondicional a Israel, y su vacilación a la hora de pedir un alto el fuego en Gaza. Recordemos que más de 20.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados tras los bombardeos israelíes. También hay otros 10.000 bajo los escombros de los edificios derruidos, y unos 50.000 heridos a los que no pueden curar por falta de medicamentos y hospitales que Israel ha destruido. Además de la escasez de alimentos, agua potable y medicinas debido al bloqueo israelí, que provocará miles y miles de muertes debido a esta circunstancia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.